las que estamos acá arriba y las que están abajo, y con estos hombres maravillosos que también nos acompañan en esta tarde. Bueno, yo creo que la violencia, para mí, implica todo eso que hace daño. Eso es la violencia. Yo voy a decir, y cuando hablamos de violencia de género, hace un momento escuchábamos una reseña histórica importantísima, y es un aspecto que se ha venido arrastrando durante muchísimos años a lo largo de la historia. Sin embargo, también nos ha dado la oportunidad de salir adelante en muchos aspectos, porque yo creo que cuando hay una historia de dolor, siempre hay una historia de éxito. Es nada más cómo uno sepa utilizar esa historia, y por eso ahora hablamos del término resiliencia, que lo tenemos tan a la mano, voy a decir, se escucha muchísimo, y esa resiliencia es justamente salir de ese dolor para una construcción. La violencia existe y existirá porque es histórica en el mundo, sin embargo está en nosotros el poder modificar esa realidad. Muchísimas gracias, licenciada Dianita González. Vamos con la licenciada Tania Calle. Para usted, ¿cuál es el papel que debe desarrollar una mujer dentro del núcleo familiar? Muy buenas tardes con todos los presentes, contentísima y agradecida por la invitación, agradecida con cada uno de los organizadores por este espacio de poder conversar con tan ilustres compañías que tenemos el día de hoy, con estas damas, como decía Dianita, con los caballeros también. Yo creo que el papel fundamental que debemos que desempeñar, desde mi punto de vista, es también no olvidarnos del ser esposas y madres, y realmente todo lo que se leyó hace un momento es verdad. Esa es Tania Calle. Gracias a Dios culminé mis estudios, ejercí mi profesión, mantengo todavía mis conocimientos en lenguas. Sin embargo, en mi libre decisión di este sí en un altar a mi esposo. Se nos bendijo con 3 niñas, y es ahora desde ahí donde también me encuentro trabajando, en ser esposa y en ser madre, en educar a la siguiente generación en principios, en valores, respetando la fe. Y yo creo que la misión fundamental para el desarrollo social es poder enseñarles a estos futuros cuencanos, cuencanas, qué es lo correcto y qué no lo es, ya que en el tiempo que atravesamos la verdad se ha vuelto relativa, y esto es muy peligroso. Y es por eso que hablamos, y es verdad, nos manifestamos en contra de la violencia en cualquiera de los ámbitos que dé, y a cualquiera de las personas en este día especial que conmemoramos desde luego a las mujeres, pero también nos solidarizamos y decimos y estamos en contra de cualquier clase de violencia, incluida contra los varones también. Y es por eso que es fundamental el rol de la mujer como esposa y madre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a mi querida licenciada Tania Calle. Ahora nos vamos con la doctora María Ceballos. Háblenos sobre los derechos de las mujeres dentro de la sociedad. Buenas noches con todos, Dianita. Gracias por la invitación. Creo que en todo este tiempo hemos venido hablando mucho de derechos y reivindicaciones, muchísimo. Particularmente no me considero feminista, sino mujer, una mujer que cree y respeta mucho la condición del otro ser humano, muchísimo, que respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que respeta a hombre y mujer en su condición. Pero hoy, lamentablemente, nuestro mundo trastocado realmente es por un poder global que nosotros desconocemos, se ha tornado de una manera muy agresiva para introducir ciertos derechos y muy valiosos en defensa de la mujer. Nos aparenta que es en defensa de la mujer en muchas ocasiones, pero en realidad hay una deconstrucción social invisible, una gran sombra que nos cubre y que tal vez la desconocemos. Me ha costado mucho entender esto, he tenido que estudiar mucho dentro y fuera del país, inclusive para entender esto, que hay una corriente que nos está arrastrando a una deconstrucción total de la familia, de la vida, de nuestros principios y valores básicos,
Hoy hay un relativismo moral sumamente grande que genera una desintegración del ser y por ende mucha violencia. Entonces, no solo hay violencia contra la mujer, hay violencia contra el varón, hay un círculo grande de violencia que nos rodea a todos. Y para esto, ¿qué es importante? ¿Verdad? Un reconocimiento personal de qué es lo que somos cada uno de nosotros, porque a veces exigimos mucho derecho y no cumplimos con lo que debe ser. Y este trastoque y este fondo de derechos, claro, está bien, ha visibilizado muchas circunstancias que la mujer vive, es verdad. La mujer es valiosa, no se la ha reconocido, es verdad. Pero ahora los derechos le contraponen contra el varón, perdón la redundancia, cuando deberíamos ser complementarios, pero a través de una educación adecuada. Deberíamos respetarnos hombre y mujer en la condición que es. Y lamentablemente el concepto de género se ha trastocado de modo que nosotros tergiversemos esta práctica, tergiversemos una realidad que está visible. Y la desintegración de la familia va mucho más allá, que es el evitar inclusive el nacimiento de los nuevos hijos. Hoy la mujer, a través de sus derechos, por ejemplo, ya no quiere ser madre, o se le dice que ya no vale para madre, que no, que tiene que estudiar, que tiene que empoderarse del mundo, que tiene que llenarse de conocimiento para que nadie le maltrate, pero no está ahí. Creo que debemos ir hacia nuestro interior y hablar de la dignidad del ser humano como tal, más que de derechos. Así es que el tema es sumamente largo y no quiero alargarme muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente respuesta. Creo que muchos entendimos y nos quedamos con algunas de las cosas que nos dio la doctora María Ceballos. Muchísimas gracias. María Eugenia Maldonado. ¿Qué dificultades deben enfrentar las mujeres en los espacios rurales? Muy buenas tardes con todos. Dianita, un gusto. Muchas gracias a todas las personas que nos encontramos el día de hoy, a todas las mujeres valientes y luchadoras que se encuentran aquí. Bueno, en realidad hay muchos obstáculos que se vienen relacionando en lo que es la zona rural. Yo me siento una mujer rural, pertenezco a la comunidad de Hualay, de Victoria del Portete. No tengo raíces de ahí, pero sí tengo raíces por parte de mi madre. Mi madre viene de la familia indígena, son de Huachapala, yo me crié allá. Entonces hay muchas cosas que dentro de la zona rural tenemos mucha discriminación en general, ya que cuando nos toca trabajar en el campo, en la agricultura, como les dicen la gente de la comunidad, los hacendados. ¿Qué pasa ahí? Que somos mal remuneradas, no nos pagan lo que es, nos hacen que trabajemos más de las horas debidas, a veces son 24/7 que toca trabajar cuidando del ganado, y eso nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la ciudad es muy diferente. Les pongo un pequeño ejemplo de la situación. Nosotros para entregar un litro de leche a cualquier industria, nosotros vendemos en 42 centavos. Cuando nosotros vamos al supermercado compramos en 95, $1, 10, etc. Miren lo que pasa. Se enriquece la industria. ¿Y qué pasa con el ganadero? Estamos fracasando prácticamente. Entonces hay muchas cosas también que se vienen en esto. Nosotros en lo rural no tenemos conexión, no tenemos una buena educación, no tenemos un centro de salud cercano a donde nosotros vivimos. Entonces son temas que sí pidiera yo a las autoridades que por favor acudan a nuestras comunidades. Hablo yo por Victoria del Portete, porque me siento victorense y tengo el orgullo de decir que mi parroquia es lo más hermoso que yo tengo. Dianita, muchas veces nosotros hemos compartido también aquí con el ingeniero Lozano cómo es nuestra Victoria del Portete. Estamos solos porque no tenemos autoridades competentes a que nos ayuden ahí. Eso sería realmente lo que puedo manifestar un poco de la zona rural. Hay que valorar un poco más a la mujer rural. Se ganan la vida con el sudor de la frente. Eso es verdad. Fanny Ordóñez,
que es la autonomía económica de las mujeres. Muy buenas noches con todas. Muy agradecida principalmente con Dios por regalarnos la vida, por permitirnos compartir este día muy especial con todos. Y antes de eso, también agradecer por el espacio para poder indicar algunas pautas, algunas cosas que permitieron surgir desde muy abajo a una mujer y poder ser una líder, no en el sentido de ser quien manda más o un jefe. Realmente un líder es quien sabe guiar y quien demuestra con su ejemplo y esfuerzo el trabajo. Creo que la autonomía económica es una parte fundamental en la mujer, el sentirse valorada, el sentir y buscar fuentes de trabajo, no necesariamente en empresas. Como bien lo decíamos, aún no están todos los derechos para las mujeres. En algunos espacios, con los mismos estudios y las mismas fortalezas, los hombres tienen mejores sueldos. Nosotros como mujeres deberíamos ser reconocidas al igual que ellos. Ese es el derecho, lo que buscamos, lo que luchamos las mujeres. Sin embargo, desde el espacio, también no dentro de una industria, sino de emprendimientos, es básico para los seres humanos y especialmente para las mujeres el dinero, porque es una fuente económica que nos permite solventar a la familia y aportar, no solo esperando del hombre. Esto nos hace valorarnos como seres humanos. Y muchas veces el emprendimiento, como dicen en la calle, estas ventas que venden ambulantes, son mal vistas. Sin embargo, de eso dependen muchos hogares y hay mujeres que han sacado adelante a muchos de sus hijos con el estudio para que no vayan nuevamente a las calles. Pero sin embargo hay que valorar ese trabajo que es mucho más cansado que el detrás de un escritorio o en una oficina. El vender en las calles es muy difícil porque es el día a día bajo lluvia, bajo sol, a espera de que nos vaya bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fanny Ordóñez. Vamos con la licenciada Dianita González. ¿Qué cree usted que puede hacer el Estado para evitar que crezca más la violencia contra la mujer? Bueno, yo creo que eso es una construcción social. No solo el Estado es el encargado. Yo creo que hay una inversión enorme del Estado y tiene que ser siempre en incremento para que se evite la violencia. En los últimos tiempos vemos cifras realmente alarmantes y sobre todo en el Cantón Cuenca, voy a decir que por el tema de pandemia se ha incrementado de una forma increíble la violencia. Hablaba con el Observatorio de Seguridad Ciudadana y mirábamos cifras, pero bien decían ustedes de su momento, no es solo la violencia de género hacia la mujer, es la violencia de género en general, porque género también es el masculino. Vamos a decir en este sentido, en el Observatorio de Seguridad Ciudadana justamente me comentaban que la cifra más alta de muertes violentas en Cuenca es por suicidios. Lamentablemente, y esto es una realidad a la que tenemos que abrir los ojos, las personas que estamos generando política pública, suicidios, y hablábamos de los índices, de los indicadores, y se decía que en los últimos tiempos se han detectado 60 suicidios, y 40 de ellos son de hombres de edades comprendidas entre los 30 y los 50 años. Y uno de los detonantes justamente para este suicidio es la contención emocional. Cuando hablamos de feminismo no podemos dejar de hablar de machismo, porque el feminismo es equidad. Y yo sí me declaro feminista en el sentido de equidad, no extremista en ningún sentido, pero a mí sí me gusta el equilibrio, la igualdad de derechos. Soy mujer, soy muy orgullosa de serlo, me siento realmente feliz de ser mujer y siempre digo, ¿por qué no? Si los hombres me encantan además. Entonces, realmente la sociedad tiene que construirse. Cuando oigo, por ejemplo, la frase detrás de un gran hombre hay una gran mujer, digo, no, jamás. Junto a, siempre vamos de la mano y construimos sociedades juntos. El Estado tiene también que considerar
que hay muchas formas de mirar la política pública. En este momento hemos escuchado muchísimas realidades. Escuchamos la realidad que Fanny nos comentaba de los vendedores ambulantes. Escuchábamos la realidad de la mujer rural. Escuchábamos la estructura de familia. Y yo tengo que decir que justamente el Estado tiene que abrir los ojos ante las diferentes realidades y las necesidades. Cuando trabajamos desde escritorio, no pisamos el territorio y no entendemos qué es lo que necesita nuestro pueblo. Allá es donde debe canalizarse la política pública y las necesidades de Estado. Yo creo que en este momento, y también los recursos económicos, en este momento, por ejemplo, hablábamos de familia, y la familia es el núcleo de la sociedad, es la construcción justamente de sociedad. Y yo tengo que decir que me siento orgullosísima de la familia que tengo, porque soy una madre y mi familia está constituida por mis 2 hijos y por mí, un hijo varón y una hija mujer. Y me siento muy orgullosa de decirlo, porque sí, soy una mujer sola, una mujer que ha sabido salir adelante sola, gracias a Dios, pero nunca sola, porque cuento con toda la sociedad y todo lo que me rodea. Sí tengo 2 hijos que me acompañan en este hermoso camino y que son los colaboradores de mi vida, son los motores de mi vida y me impulsan a salir adelante. Tengo hombres maravillosos que han cruzado por mi camino. Voy a decir, mi padre, mi hermano, mi hijo, mi ex marido, al cual agradezco infinitamente porque Dios tiene los tiempos perfectos siempre. Y en esta construcción de Estado tenemos que considerar justamente estas situaciones. Lamentablemente en este momento yo veo que las mismas políticas han construido liderazgos de violencia, liderazgos que impulsan a la violencia. Estamos viendo este rato en la historia mundial qué está sucediendo en el contexto del mundo, una guerra a la cual nos estamos confrontando en este momento, porque la sociedad se ha enfocado a ser productivos y no a ser humanos. Los estados, las políticas nos han enseñado a ser productivos, pero no seres humanos. Si es que habláramos de los códigos del amor, de los valores realmente humanos, nos diéramos cuenta de que sí necesitamos ser productivos para subsistir, pero eso es secundario, no es lo más importante. Las políticas se han dedicado a dividirnos en religiones, a dividirnos en política, a dividirnos en fronteras creadas por los estados, cuando los estados deberían dedicarse justamente al tema de la educación y una construcción diferente, una construcción en respeto, en amor. Los seres humanos, a cada paso que damos, encontramos prácticas de amor. Cuando miramos una flor, cuando miramos a los pájaros, cuando nos miramos entre nosotros, podemos encontrar ese amor. Pero lamentablemente decimos, no tiene liderazgo. Y nos asumimos que ser líder es ser una persona violenta, una persona aplacadora, una persona que no escucha, que solo da órdenes e impone, cuando existen diferentes tipos de liderazgo que deben trabajarse desde la política. Un liderazgo positivo, un liderazgo diferente. Yo recuerdo siempre cuando decidí entrar al mundo de la política, las palabras de un hombre muy sabio que es mi padre. Y voy a decir, él me decía, tú puedes escoger el liderazgo que quieras seguir. Hay 2, uno es el de Hitler y otro es el de Jesús. Y está en ti saber por qué camino quieres ir. Y yo escogí el liderazgo que a mí me parece mejor. Y es el liderazgo del amor, del ser humano, del poder entendernos. Hoy día justo estuve en la victoria, hasta la victoria siempre, decía Che Guevara, ¿no? Allá estuvimos hoy día de mañana justo hablando con las mujeres de la ruralidad. Y tengo que decirles también y compartirles una experiencia de vida. Y perdónenme porque me dieron el micrófono y a mí me encanta hablar. En ese sentido, yo siempre cuando hablo de temas de mujeres, recuerdo a una mujer que para mí es el modelo de liderazgo más importante de mi vida y es mi madre. ¿Y por qué? Mi mamá tiene 83 años de edad y es una mujer que aquí en la ciudad, sí, ahora es cierto que las situaciones de ciudad son muy distintas, porque hubieron mujeres que nos precedieron y construyeron con su liderazgo estas sociedades diferentes. Cuando ella era joven, muy pocas mujeres entraban a estudiar en la universidad y ella se atrevió a estudiar. Y no solo se atrevió a estudiar, se atrevió a ser la primera mujer que salió de Cuenca a estudiar en el extranjero, becada por la Universidad de Cuenca. Y ella siempre me dice,
Mi abuela, en ese tiempo, sus hermanos, que ella solo tenía hermanos hombres, se opusieron a que ella estudiara, porque el comentario era que las mujeres solo entrábamos a la universidad a buscar marido. Y mi mamá, muy por el contrario, entró, demostró, y además fue premio Benigno Malo, la mejor egresada de su generación. Cuando ella obtuvo, me decía, y conversábamos mucho con ella sobre el tema de mujeres, y me decía que mi abuela siempre le daba el consejo, porque ella decía, yo quiero salir a estudiar en el extranjero, pero nunca me van a dar una beca. Y mi abuela le decía, no hay batalla que se gane sin haberla peleado. Nunca te rindas antes de haber luchado por lo que quieres conseguir. Y ahí está, no fue una, fueron dos, como dice la canción, 2 becas que me dieron para especializarse en el extranjero. Cuando volvió fue directora de escuela de la carrera de bioquímica y farmacia en la Universidad de Cuenca, pero ganaba menos que sus colegas hombres. Y ella en Derecho se sentó a estudiar las leyes y a conseguir lo que ahora tenemos ese derecho en la universidad, que ganemos por nuestro cargo y no por nuestro género. Ahora todas las mujeres estamos en igualdad de condiciones dentro de la universidad y eso le debemos a mi mamá. Y por eso siempre hablo con ella con muchísimo orgullo, porque realmente ella lo hizo en derecho, defendiendo derechos. Digo, luego cuando fue a construir su casa, le negaron el préstamo en el Seguro Social, porque decían que no tiene marido. Igual, el derecho ella demostró que tenía el derecho, y es la casa en la que aún vivimos todos nosotros, su familia. Voy a decir que fue una mujer que dio ejemplo de que para ser una mujer trabajadora no se necesita dejar de ser mujer. La dulzura, el cariño de ser madre, nunca lo olvidó. Por eso es el cariño recíproco que nosotros tenemos hacia ella. Nunca, sí duplicó sus tiempos, estoy segura de eso. Sí la vi muchas veces cansada, porque llegaba de trabajar y se preocupaba de nosotros. Pero yo recuerdo los sabores, los olores y los aromas de cada una de sus intervenciones con nosotros, sus hijos. Su cocina, su comida, que hasta ahora la compartimos. Los vestidos que ella misma nos hacía para nuestros cumpleaños. Las piñatas y las fiestas que nos organizaba. Esa es la mujer. Yo digo, y ese es el rol de la mujer. Por eso, mis queridas mujeres, la sociedad se construye entre nosotras, pero no destruyéndonos como muchas creemos. Lamentablemente, creemos que al despertarnos y atacarnos entre nosotras vamos a construir sociedades. No se trata de eso. Cuando hablamos de sororidad, que es una palabra importantísima, no tenemos que dejarla en discurso, tenemos que practicarla, no predicarla. Eso no quiere decir que no seamos exigentes con nosotros, sí, por supuesto, pero también solidarias. Y esos son los valores humanos. Por eso yo digo, entendemos la lucha de cada una de ustedes, entendemos que cada uno de los ámbitos de trabajo son no menos importantes entre nosotras, y entendemos que para llegar a ciertos lugares el camino no es fácil, hay que construirlo, y dice, se hace el camino al andar. Entre nosotras unidas, hablábamos también el 8 de marzo, es una conmemoración, no un festejo. Decimos feliz día, sí, porque deseamos un feliz día, nos deseamos un feliz día para todas nosotras, pero es una conmemoración de mujeres trabajadoras que construyeron una sociedad, de mujeres que fueron formando sociedades para llegar a donde estamos en este momento. Yo digo que en este momento también se reclaman muchos cupos, hablábamos de los cupos en la política. En 1929 se permitió el sufragio para las mujeres en el Ecuador. Y qué linda novedad, el Ecuador fue mi primer país de Latinoamérica que dio el permiso a las mujeres de poder sufragar. Eso es un modelo. Y aquí estamos estas mujeres que construimos sociedades a diario. Y no construimos solo desde el ámbito laboral, construimos desde el ámbito de la familia, desde los códigos del amor. En algún momento yo hablaba y decía, no fue fácil. Yo también estuve sola cuando iba a tener a mis hijos, pero decidí tenerlos porque eran el motor de mi existencia. Y siempre me he cuestionado lo que uno siente como madre desde el momento en que lo siente, en que siente su vida en el vientre.
porque se la siente. Y en ese momento uno empieza a cambiar su forma de mirar la vida y la ve con mucho más amor. He hablado con muchas mujeres que son hijas, víctimas de la violación. Y se oyen sus testimonios de vida, porque están vivas, porque viven y disfrutan de la vida. Es hermoso hablar con ellas porque nos dan ese impulso de saber que la vida no es fácil. Hay adversidades, sí, para todos, pero hay que salir adelante y hay que encontrar ese camino, porque en la vida vinimos a ser felices y eso es lo que tenemos que construir. Gracias. Detrás de cada mujer de lucha se encuentra una inspiración. Hoy conocimos la inspiración de la licenciada Dianita González, que se inspira en su madre, ¿no? Y echarle fuerte los aplausos para la mamita de Dianita González, ¿eh? Licenciada Tania Calle, ¿qué se necesita para tener igualdad entre hombres y mujeres? Esa es la pregunta que todos el día de hoy vinimos y que ya desde que empezamos hablamos de derechos, ¿no? Y que ya nos comentó Dianita y nos contó una historia aquí en la ciudad de Cuenca, bellísima, preciosísima, de la mamá y cómo se ha llevado la igualdad de derechos hasta lo que yo tengo entendido y quién ha sido mi compañera en este caminar, en el movimiento Unidos por la Vida y la Familia, doctora en leyes, quien se sabe la Constitución, los tratados. Acá la doctora María Ceballos se ha conseguido en papel. Están ya todos, la igualdad en sueldos, la igualdad en la, como dijo Dianita y perfectamente manifestado, que se midan nuestras capacidades, más no si somos hombre o mujer, o digámoslo más claramente por un genital, que esa es la realidad, que esa es la que nos diferencia, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos más de igualdad, yo quisiera hablar de esta complementariedad que tenemos entre hombres y mujeres, porque físicamente, anatómicamente, psicológicamente, los hombres y las mujeres somos diferentes. Y es por eso que el tratado a la niñez y la adolescencia que tenemos, y también a nivel internacional, al niño tiene derecho de tener un papá y una mamá, porque tanto el papá como la mamá, al momento de que nuestros hijos comienzan a formarse, necesitan estas características propias que aportan el papá y la mamá. Todo lo que nos cuenta, lo que nos he escuchado también muy en mi interior, que nos ha contado Dianita, me ha llenado de alegría. Lamentablemente diré que las sociedades también se miden por los frutos. Y como madre de familia, y en donde me encuentro trabajando en el movimiento Unidos por la Vida y la Familia, representamos a muchos padres y madres, estamos en conversatorios, en comités centrales. ¿Cuál es la realidad actual de los hijos, de los adolescentes y de los niños? Hay una, son niños huérfanos con padres y madres vivas. Esa es también una realidad que tenemos que decirla, y tengo que decirle el día de hoy.